Transportador abandona cadáver desmembrado en Misco. Ni banda presidencial ni camisola para Otto Pérez Molina. Roberto Barreda quiere darle vuelta a la tortilla. Muchachitos de 14 y 17 años sorprendidos con vehículo robado. Falsificadora de firmas termina avergonzada y sin empleo. Instituto Militar, disciplina, patriotismo y violaciones sexuales. Antes del bikini, prepare una vez más abrigo y bufanda. Masacre en El Salvador. Pandilleros ejecutan a 11 personas. Dinastía catalana pulveriza histórico récord de los blancos. Muy buenas noches, les saluda Angélica Quiñones junto al equipo de 13 Noticias, el servicio informativo que usted necesita. Iniciamos esta emisión con un caso particular que alarmó a los vecinos de Misco. Se trata de un individuo denominado el Transportador que fue captado por las cámaras cuando con total normalidad repartía en las calles varios paquetes con un macabro producto. Se trata de restos humanos. Un transportador, para muchos, es solo un mito de la pantalla grande. Pero le tengo noticias. Ese trabajo es real. Se trata de personas que se ganan la vida trasladando todo tipo de paquetes, en silencio, sin preguntas y sin levantar sospecha. El problema para un transportador es cuando hay testigos o su trabajo es captado por algún dispositivo tecnológico. Ese rastro fue el que permitió a la policía dar seguimiento y capturar a un transportador esta madrugada. Cámaras de vigilancia ubicadas en las cercanías de la municipalidad de Misco captaron el momento en que Miguel Ángel Esteban Chan Choc abandonó los restos de un hombre que fue desmembrado. Otras partes del cadáver fueron localizadas en las cercanías de un predio de autobuses. Cuando el Ministerio Público acudió a los lugares en mención, encontraron un papel que decía 18 visto, 18 muerto. Parece una amenaza para los pandilleros que operan en la zona, pero tampoco se descarta que se trate de un intento por amedrentar a las autoridades de la comuna y conductores de autobús. Lo cierto es que la policía capturó al transportador, un hombre de 50 años que conducía un taxi, y ahora la investigación se basa en saber quién cometió la barbarie y cuál era el objetivo. El transportador está en la cárcel y sin duda se trata de una pieza clave para completar este rompecabezas. En otro tema, más de 2.000 tilapias abandonadas y un búho como guardián nocturno figuran en la lista de bienes confiscados durante los allanamientos que iniciaron ayer en propiedades del expresidente Otto Pérez Molina. Ayer la noticia fue que la policía realizó 12 allanamientos en distintas regiones del país como parte de las investigaciones del caso La Línea. El titular, que algunas propiedades pertenecen al expresidente Otto Pérez Molina. Y la pregunta, ¿qué buscaba el Ministerio Público? Hoy se revelaron datos sobre el resultado de los allanamientos. Las autoridades inmovilizaron 3 yates, 2 celulares, 125 cabezas de ganado, más de 2.000 tilapias distribuidas en 14 criaderos, 5 cuadernos con información clasificada, una tableta electrónica, 3 folders con documentos, facturas, comprobantes de depósitos bancarios, un búho, una computadora y una camisola del Real Madrid. Las investigaciones del caso La Línea continúan. Más de 30 personas están en la cárcel. Todas esperan dilucidar su situación legal en los tribunales de justicia. Pero mientras eso ocurre, quien fungió un día como presidente constitucional de Guatemala, hoy está inmovilizado y perdió hasta la camisola. Recuerde lo que dice la abuelita: nada nos llevaremos, y en esta vida, lo único seguro es lo comido y lo bebido. Y sin indicios de volver a desmayarse, hoy prestó declaración por el caso de la fórmula mágica Uri Reutemann, quien defiende la veracidad de este producto químico de su empresa para limpiar el agua del lago de Amatitlán. En la lista de sindicados por este caso figuran también la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y su hermano. Visiblemente recuperado de salud,
Después de sufrir un colapso ayer en plena audiencia, Uri Reutemann se defendió de las acusaciones del Ministerio Público y aseguró que la fórmula no era una estafa y es utilizada por varios países para el saneamiento de ríos y lagos. La fórmula funciona y está en varios países y ahora están haciendo un contrato con él en México. Acá fue una cosa política, lamentablemente fue el último año político. Además, dijo que todo el proceso se debe a temas de presiones políticas. Cuando se firmó el contrato, señor juez, yo no estaba en el país. Yo salí en noviembre, el 12 de noviembre, yo salí a Estados Unidos de América. Y volví, si no me equivoco, entre el 15 y el 18 de diciembre, señor juez. Ya se había firmado el contrato. Reutemann también dijo que conoció a Otto Pérez Molina años atrás, cuando prestaba servicio militar, y se reunió con él para presentarle la propuesta. Pero en ese momento, el mandatario delegó el proyecto a la vicepresidencia, donde Roxana Valdetti se hizo cargo del mismo. Los 15 sindicados, entre ellos la ex vicemandataria y su hermano Mario Alejandro Valdetti, son señalados de los delitos de tráfico de influencias, fraude, asociación ilícita, cohecho pasivo, cohecho activo y enriquecimiento ilícito por intentar estafar al Estado con contratos anómalos valorados en más de 137 millones de quetzales para el saneamiento del lago de Amatitlán. Del banquillo de los acusados, Roberto Barreda pasa al estrado de los acusadores. En minutos, detalles del giro que ha dado el caso Sicavisa. Y siempre en el tema de corrupción que parece interminable. Hoy quedaron ligados a proceso 15 implicados, entre exfuncionarios de la SAT y representantes de una empresa metalúrgica. La mitad de los implicados goza de medida sustitutiva, pero permanecen ligados a proceso. De los 15 procesados en el caso de defraudación al fisco por 255 millones de quetzales, donde están involucrados exfuncionarios y empleados de la SAT, así como representantes de una empresa metalúrgica, 8 de ellos gozan de medida sustitutiva. Aunque todos están ligados a proceso en el juzgado de mayor riesgo B, se decidió que solo la mitad de los implicados guarde prisión preventiva mientras avanza la investigación. El juez dictó prisión para Omar Franco, exintendente de la SAT, y para Giovanni Marroquín Navas. Quienes quedan en prisión preventiva son Alfredo Muñoz Ledo Carrillo, Rigoberto Chacaj Soc, Alfredo Romeo Castillo Castro, Elder Emerlindo Fuentes García, José Antonio Mangandí Ortiz y Ariel de Jesús Guerra Castillo. Mientras, quienes gozan de medidas sustitutivas son Pedro Raúl Pais Valdés, Evelyn Julisa Natareno, Alicia López Pais, Osmin Ronaldo Seijas Díaz, Giovanni Estefan Reyes Pérez, Nidia Verónica Espina Batres y Julio Ernesto Román García. Ayer el juez otorgó falta de mérito para Frank Trujillo, quien quedó arraigado. La Contraloría General de Cuentas está emplazada para auditar a la empresa metalúrgica debido a las dudas que surgen por empresas de cartón y otras no localizadas que fueron reportadas como proveedores. Prepárese para esta época de verano porque previo a las altas temperaturas de la época, durante las próximas noches y madrugadas estará un frío intenso. De acuerdo al análisis de los meteorólogos, Guatemala se encuentra bajo la influencia de un frente frío de baja intensidad que está provocando el descenso de las temperaturas en horas de la noche y el incremento del termómetro durante el día. Aunque para algunos guatemaltecos la época de verano ya empezó a ser sensible, los expertos en el clima aseguran que durante la primera quincena del presente mes aún se prevé el ingreso de 2 frentes fríos más. Sin embargo, continuamos con algunos nublados parciales en regiones del norte, franja transversal del norte y caribe del país, donde pueden presentarse algunas lloviznas o lluvias de carácter disperso. Sin embargo, en la meseta central que incluye la ciudad capital, esperamos temperaturas cálidas hacia mediodía entre 24 y 26 grados. Sin embargo, en horas de la noche y madrugada tenemos que tener precaución, ya que el frío persiste con temperaturas en la ciudad capital entre los 12 y 14 grados centígrados. No descartaron que la época de verano marque su inicio con alguna ola de calor, que incrementará las temperaturas y que será aún más sensible por la falta de humedad en la superficie. Hicieron un llamado a los cuerpos de socorro a estar alerta para atender cualquier conato de incendio forestal. Nuestro objetivo es presentarle la información más importante de la jornada. No somos un ring de pelea. Ya volvemos aquí en T13 Noticias.
No somos un ring de pelea, somos periodismo objetivo e información comprobada. Aunque parezca insólito, hoy la justicia guatemalteca registró un capítulo curioso en el caso Sicavisa, cuando la defensa de los acusados se convirtió de la familia de Cristina Sicavisa por aparente maltrato contra menores de edad. Estos son los detalles. Hoy, las nuevas denuncias en el caso Sicavisa cambiaron de dirección. El abogado del principal sospechoso de la desaparición de Cristina Sicavisa, Roberto Barreda, presentó una denuncia en contra del padre de la víctima, Juan Luis Sicavisa, por aparente maltrato en contra de personas menores de edad. El argumento del abogado de Barreda, Víctor Girón, es creer que existe maltrato en contra de los dos niños hijos de la pareja, quienes ya habían declarado ante el Ministerio Público y existía intención de Juan Luis Sicavisa porque rindieran otra declaración por el mismo caso. Por la desaparición de Cristina Sicavisa, el 6 de julio del 2011, también está procesada la ex magistrada y madre de Roberto Barreda, Beatriz Ofelia de León, quien aparentemente amenazó a la empleada doméstica de la pareja para que no declarara en contra de su hijo. Roberto Barreda estuvo prófugo durante 2 años hasta que en noviembre del 2013 fue capturado en México, donde residía junto a sus 2 hijos, quienes ahora están bajo custodia de sus abuelos maternos. Mientras continúa la polémica, el retraso y el cambio de dirección de las denuncias en este conocido caso, también persiste la angustia de familiares por conocer el paradero de Cristina Sicavisa. Dicen que al ladrón no hay que enseñarle a robar, pero sí debe aprender a huir. Por lo visto, aún les falta aprender esa enseñanza a 2 adolescentes que intentaron robar un vehículo en San Miguel Petapa, quienes contaban con todos los elementos, el arma, la víctima, y les faltó nada más un poco de astucia. La denuncia de un hombre que fue víctima de robo y la inmediata reacción de las fuerzas de seguridad permitió la captura esta mañana de 2 adolescentes de 14 y 17 años que presuntamente bajo amenazas de muerte y utilizando un arma de fuego para intimidar a su víctima le robaron su automóvil. El hecho ocurrió en un sector de la colonia Villahermosa, zona 7 y San Miguel Petapa. Según el testimonio de la víctima, el atraco ocurrió en el momento en que se dirigía hacia el centro educativo donde estudian sus hijos. Relató que los 2 adolescentes aprovecharon el momento en que detuvo la marcha por el alto de un semáforo para realizar el robo. Ambos jóvenes fueron presentados ante un juzgado de menores en conflicto con la ley penal para esclarecer su situación legal. Cuando salió a comprar cemento, un albañil fue asesinado a balazos. Más adelante, los detalles de este crimen ocurrido al occidente de la ciudad capital. Por lo visto, las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y soberanía de nuestro país tienen debilidades y morbo. Así lo demuestra la violación sexual contra una adolescente del Instituto Adolfo B. Hall en Retaluleu. El Ministerio Público ha iniciado una investigación dentro del Instituto Adolfo B. Hall de Retaluleu, después de recibir una denuncia de abuso sexual dentro de ese centro de estudio a una menor de 14 años de edad. La Fiscalía indicó que los exámenes realizados por el Instituto de Ciencias Forenses INACIF confirmó que la menor fue drogada y abusada sexualmente, además que por las lesiones sufridas permanece hospitalizada. Por el lugar donde sucedieron estos hechos, pues prácticamente sería imposible que alguien más de afuera pudiera haber participado en los mismos, por lo que se considera que fueron empleados del Estado que realizaron estos hechos. Dentro de la investigación, se detalla que la menor fue localizada inconsciente en la madrugada afuera de las habitaciones del internado y visiblemente lastimada. Falta determinar si el agresor fue un alumno del instituto o alguna de las autoridades responsables del centro de estudio. Ante los desmedidos aumentos de precios para medicamentos en distintos puntos del país, hoy continuaron los monitoreos por parte de la DIACO. El objetivo es evitar que personas inescrupulosas lucren con la salud de los guatemaltecos.
El Ministerio de Economía confirmó hoy que la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO realiza verificaciones de precios de medicamentos e insumos en todas las farmacias a nivel nacional para evitar que los distribuidores de medicinas incrementen el precio del producto de manera injustificada. El monitoreo surge por orden de la Presidencia de la República, quien denunció una supuesta alteración en la entrega de facturas en algunos puntos de venta que sobrevaloraron hasta 6 veces el precio habitual de un medicamento. Aunque esta práctica usualmente es implementada por las farmacéuticas que no entregan factura o que no están inscritas como pequeños contribuyentes ante la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. La orden es que se debe perseguir penalmente a estas personas que se aprovechan de la necesidad de los guatemaltecos. Sololá es un punto vulnerable y apetecido por pedófilos y proxenetas debido a la afluencia de turistas extranjeros. Para evitar esa problemática personal y estudiantes de centros educativos fueron capacitados para prevenir la violencia sexual y el bullying por redes sociales. Varios establecimientos educativos en el departamento de Sololá recibieron una capacitación por parte del Ministerio de Educación y Visión Mundial, con el objetivo de disminuir la violencia sexual y bullying a través de las redes sociales. Desde el año 2012, las autoridades han trabajado en un plan de prevención de la violencia sexual y bullying en Internet. Los datos oficiales detallan que la Oficina de Protección de la Niñez en la cabecera de Sololá reporta 130 casos en maltrato infantil y físico solo en ese departamento. ¿Cuánto tienen firewall montado dentro de sus celulares? Estamos de vuelta con más información. Un albañil que también pretendía reconstruir su vida murió en manos de un sicario que lo sorprendió en su lugar de trabajo. La víctima, aún herida, intentó huir, pero su sueño quedó frustrado entre mezcla y blogs. Las autoridades califican el asesinato de Estuardo Urias, de 25 años, como el resultado de las riñas que mantienen pandilleros que operan en el departamento de Chimaltenango. El asesinato ocurrió esta mañana dentro de un domicilio que se encuentra en construcción a inmediaciones del kilómetro 55 de la ruta interamericana. La víctima se ganaba la vida como albañil y aparentemente intentaba reinsertarse en la sociedad después de estar involucrado con algunos grupos delincuenciales. Testigos del hecho aseguran que el crimen ocurrió cuando la víctima preparaba la mezcla de cemento. Un hombre se le acercó y disparó al percatarse de la situación. Se refugió en la casa bajo construcción. Sin embargo, su victimario le dio alcance y concluyó el crimen dentro del domicilio. Las autoridades investigan lo sucedido y refuerzan la hipótesis de una venganza personal, tomando en cuenta que hace algunos meses la víctima ya había sido atacada a tiros. En aquella ocasión, únicamente resultó con una herida de bala en una de sus piernas. Las extorsiones no son un simple problema social, son una amenaza constante que cobra vidas de manera indiscriminada y constante. Los pilotos de buses sufren la zozobra y los usuarios de transporte urbano sufren la paralización del servicio. Así llegamos hoy al tercer día sin buses de las rutas 203 y 204. El temor a ser víctimas de ataques en manos de delincuentes y cansados de pagar la extorsión. Pilotos y ayudantes de los transportes de las rutas 203 y 204 que cubren la zona 6 capitalina con destino a la zona 12 y Universidad de San Carlos cumplen hoy 3 días de haber paralizado el servicio. Únicamente 10 unidades salieron a trabajar, pero el servicio fue irregular. Vecinos de estas zonas han tenido que tocar su presupuesto familiar para poder movilizarse a sus lugares de estudio o trabajo, pagando de 5 y hasta 10 quetzales en taxis colectivos u otros medios de transporte. Afligidos porque esta situación empeore, tanto vecinos de esas zonas como pilotos y dueños de transportes exigen la intervención del Ministerio de Gobernación y se implemente acciones de seguridad, ya que temen diariamente por sus vidas de tanto acoso de los delincuentes. En Quiché ocurrió un aparatoso accidente de tránsito que dejó a una persona fallecida. En instantes presentaremos los detalles. En otro tema, 2 militares, uno de ellos Ríos Montt, implicados en un caso por masacres durante el conflicto armado interno, podrían enfrentar justicia de manera separada si procede la petición de representantes de familiares de las víctimas y sobrevivientes.
Sobrevivientes y familiares de las víctimas del conflicto armado interno presentaron un amparo en la Sala Primera de Apelaciones para solicitar que el juicio que se vendiera contra los militares en situación de retiro, José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, se realice por separado, tomando en cuenta el complicado estado de salud del ex jefe de Estado Ríos Montt. Ambos militares son señalados por los delitos de genocidio y crimen de lesa humanidad, al ser los supuestos responsables de la masacre contra más de 1.700 ixíles en la década de los 80. Dentro del memorando que presentó el sector interesado también resalta la autorización para que medios de comunicación puedan ingresar a la sala donde se realizarán las diligencias. El Tribunal B de Mayor Riesgo tiene programado el inicio de juicio contra ambos militares el próximo 7 de marzo. El titular del segundo registro de la propiedad con sede en Quetzaltenango informó sobre el despido de Evelyn Galindo Urrutia, quien fungía como asistente de recursos humanos. La mujer inició labores en 2012, pero el año pasado fue acusada ante el Ministerio Público de haber falsificado un acuerdo registral. Ella lo imprimió, utilizó el sello de la institución y falsificó la firma de quien entonces fungía como registrador. Según la denuncia ante la Fiscalía, Evelyn Galindo se quedó sin empleo y podría enfrentar cargos por falsedad material, usurpación de funciones y usurpación de calidad. La imprudencia es mala acompañante para pilotos automovilistas que intentan demostrar sus destrezas al volante en las carreteras del país. Así lo evidencia un percance ocurrido entre dos municipios del departamento de Quiché. Perdió el control del vehículo que conducía y antes de empotrarse de frente contra otro automóvil, arrolló a una persona que desafortunadamente perdió la vida. El hecho de tránsito ocurrió en el kilómetro 193 de la ruta que comunica a Chinique con Zacualpa, Quiché. La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Nos indicaba de una persona que había sido atropellada. Al momento de llegar a la unidad de bomberos voluntarios, se percató que en el lugar pues había sido atropellado el señor Manuel Chitic, de 35 años de edad, quien lamentablemente pues al momento de que esta persona fue atropellada, falleció en el lugar. Durante el incidente vial, algunos comercios que se encontraban a la orilla de la carretera y una valla publicitaria también reportaron daños. El piloto del vehículo se dio a la fuga y es buscado por las autoridades.